10:15 de la mañana nos acompaña vía Zoom Gabriel Ben Tasgal. Él es periodista especialista en Medio Oriente, escritor con una formación en ciencias políticas, relaciones internacionales, publicidad y relaciones públicas, director y cofundador del proyecto de diplomacia Hashtag Hasheni. Y vamos a conversar con él pues sobre el futuro de la estabilidad política en Siria y cómo los enfrentamientos registrados en los últimos días pueden afectar la creación de un nuevo gobierno. Buenos días, Gabriel, bienvenido a esta cita de éxitos. Un gusto, Carla, gracias. Gracias a ti por atendernos y por dedicarnos este tiempo. Hay que destacar pues que en 2 días más de 1.000 muertos es el resultado de este conflicto que se reactiva en Siria. Esto según un reporte del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, donde pues en solo 2 días, repito, más de 1.000 personas han fallecido tras el derrocamiento de Bashar al-Assad a finales del año pasado, donde pues las tensiones internas del país están en el centro del conflicto y se teme una escalada de violencia. Bien, entonces expliquémosle a la audiencia de qué conflictos étnicos nos estamos refiriendo. Exacto. Es así. Francia creó un país que se llama Siria y también creó el Líbano después de la Primera Guerra Mundial. Y lo que hicieron fue aprovecharse de las disputas internas porque la estructura social dentro de Siria es la siguiente: 11% más o menos son musulmanes alawitas. Ellos durante muchos años estaban en el poder porque tenían a un general liderando el ejército que era alawita, llamado Hafez el-Assad, que le heredó el poder a Bashar el-Assad, su hijo. Assad era alawita. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Él recibía el apoyo de 2 grupos étnicos más: de los cristianos, que son el 10% de Siria, y de una religión que son los drusos, que también son el 10%, o sea que suman más o menos el 30%. Ellos eran aliados en el poder, pero la oposición a este gobierno de Assad eran principalmente musulmanes sunitas, que son el 60% de la población, y ellos tenían a varios soldados enmarcados en 2 ejércitos muy grandes. Uno, el Estado Islámico, ¿te acordás? Sí, claro. Y el segundo, uno llamado Jabhat el-Nusra, que es Al-Qaeda, que se separaron del Estado Islámico. Bueno, lo que tú tienes en el poder hoy, tras el golpe de Estado a Assad, tienes un gobierno que es 80% Jabhat el-Nusra, o sea, Al-Qaeda, 20% Estado Islámico. Y lo que estás viendo, los 1.000 muertos, son ajustes de cuentas entre los sunitas y los que eran gobiernos con Assad. Una situación pues que pone en jaque todo este sector del mundo, ¿no? Toda vez, además de lo que se conoce y los antecedentes precisamente del Estado Islámico y de Al-Qaeda. Claro, porque ¿qué sucedió? El gobernante nuevo, el líder de los golpistas, entendió muy bien lo que tenía que hacer y lo que hizo fue imitar a los talibanes en Afganistán. Se puso un traje, empezó a hablar con el fiscal de La Haya, recibió a líderes del mundo. Entonces él entendía que tenía que intentar guardar las formas, porque si no Occidente se le iba a tirar a la yugular. Entonces hizo eso, pero sus soldados no siempre hacen lo que él dice. Y lo que estamos viendo es que generales que son identificados con su gobierno cierran cuentas y asesinan de hecho esencialmente alawitas, los que estaban en el poder antes. Ahora el presidente nuevo, que se llama Ahmed al-Shara o al-Juliani, él dice: voy a levantar una comisión internacional, de investigación local para ver quién tiene la culpa. Pero la culpa es clara. Él o bien está impulsando estos asesinatos o bien no está impidiendo que sus soldados lo hagan. Claro, de alguna forma igualito está ocurriendo y esto por supuesto pues está digamos en el ojo del huracán. Ahora bien, usted que nos escucha a través de la señal de éxitos 93.1 Sonidos en Primera Fila, que nos ve a través de nuestro canal de YouTube Mundo UR Regiones. En esta cita de éxitos hoy estoy conversando con Gabriel Ben Tasgal, periodista especialista en Medio Oriente, pues a raíz de todo esto que está ocurriendo en Siria. Hablábamos entonces pues que esta reactivación de alguna forma del conflicto viene dado por una especie de ajustes de cuenta, estas muertes y ejecuciones de campo pues que han tenido lugar principalmente en las provincias de Latakia y en
Tartus, antiguos feudos de la familia del derrocado líder sirio y el núcleo de la comunidad alawita, a la que pertenece cerca del 10% de la población siria, según me comentabas, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Por un lado, los alawitas corren a Tartus a pedir socorro de los rusos, Ujú. que tienen una base militar enorme ahí. Los drusos, que también son perseguidos y asesinados, no los rusos. Los drusos, que son Drusos, otra exactamente. religión, Que son el que son 10%, ¿no? Que son el otro claro, 10%. que son el 10%, tienen familiares en las alturas del Golán que están en manos de Israel. Y también 170.000 de ellos, drusos, son ciudadanos de Israel. Ujú. Entonces los drusos piden socorro al país que protege a sus hermanos. E Israel dice, si tocan a los drusos en Siria, nos metemos también nosotros. Porque Israel lo que intenta hacer es que este hombre, Ayara, el presidente nuevo, no levante la cabeza más de la cuenta. Claro. Es por eso que puede ser que intervenga para proteger a esas minorías. Ahora, ¿quién no está siendo protegido por nadie? Bueno, los cristianos. Los cristianos en Medio Oriente en general son perseguidos siempre. Mm. Lo que pasa es que los cristianos en general no reciben protección de nadie. O sea, nadie se sale a proteger a los cristianos del Medio Oriente cuando especialmente musulmanes radicales los matan. Ahora bien, como en otros contextos, pues Siria representa para distintos actores de la comunidad internacional un escenario en el que convergen múltiples intereses políticos y económicos, más allá de lo que ocurre dentro de sus propias fronteras. ¿Qué se espera? La verdad, Carla, creo yo que Siria no es un país importante fuera del hecho que tiene una entrada grande para Rusia, para el Medio Oriente. Mm. Pero no tiene riquezas como tiene Irak y no es un país especialmente interesante en muchos aspectos, digamos, geopolíticos. Sí era importante para Irán, porque Irán a través de Siria le enviaba dinero a Hezbollah, por ejemplo, en el Líbano, o bien le enviaba armas. Era más que nada un lugar de paso. Yo creo que, a menos que veamos imágenes que sacudan a la opinión pública mundial, en donde, por ejemplo, veamos algo especialmente trágico, me da la sensación que la comunidad internacional no se va a meter, y felicito a Éxitos que toca un tema tan sensible, tan importante, pero que en general los medios de comunicación no le han prestado tanta atención, que es cómo se está produciendo una masacre en Siria. No creo que la comunidad internacional se meta demasiado para evitar que esto siga ocurriendo. Creo que sí que el presidente Ayara se da cuenta que este tipo de diálogos, de temas, no lo benefician porque aumentan el foco de atención de la prensa mundial en él. Y él lo que quiere ahora es estabilizar al país y no necesita que todo el mundo hable de él. Él prefiere que nadie hable de lo que está haciendo y él pueda tomar dominio de la situación interna. Ahora bien, toda revolución siempre viene de la mano o en paralelo con una contrarrevolución, pero tampoco podemos olvidarnos de Turquía, ¿no? Porque también se espera una activa participación de Turquía y no podemos dejar de quitar la mirada en Rusia precisamente por ese interés que tiene por la ubicación estratégica de Siria. Rusia, mientras que le paguen las deudas que le debe Assad y que lo haga Yara, no va a tener grandes problemas. Y el otro factor que sí has nombrado es Turquía. Turquía, de hecho, es el aliado de Yara. El gobierno actual de Turquía es un gobierno radical islámico, gobernado por el partido de Erdogan, y él tiene intereses en el sur, en el norte de Turquía especialmente, quiere que los kurdos no reciban ningún tipo de autonomía. Para que eso ocurra, es aliado de Ayara, es aliado ideológico, los dos son musulmanes sunitas y los dos quieren la integridad de un territorio determinado. En el caso del norte de Siria, es probable que Erdogan tenga control directo o asuma un control directo mucho más efectivo que el que tenemos hasta ahora. Pues nada positivo el panorama entonces para Siria en este contexto que se nos presenta. Carla, principalmente nada positivo para las minorías en Siria. Sí, claro, para las minorías, por supuesto. Claro, nada positivo para los cristianos, nada positivo para los drusos, nada positivo para los alawitas. Y ahora lo que te va a decir un musulmán sunita es: los alawitas desde diciembre de 1970 vienen matándonos a todos los demás. Ahora es hora de cerrar las cuentas antiguas. Ojo por ojo y todos van a quedar tuertos. Así es en el Medio Oriente, lamentablemente.
El Medio Oriente es una zona especialmente cruel en donde ante todo hay conflictos entre clanes y entre religiones. Fíjate que lo que te estoy diciendo es que este conflicto es entre musulmanes chiitas, Ujú. alawitas, y entre musulmanes sunitas. Los temas religiosos son muy importantes, pero ¿cómo le explicas a alguien que no viene del Medio Oriente y que le explican que todos los conflictos son por tierra, por agua, por petróleo, por cosas materiales? ¿Cómo le explicas que en el Medio Oriente se habla una palabra especialmente y es religión? Para hablar de Medio Oriente hay que hablar de religión y de conflictos étnicos como estos. Sin lugar a dudas, y hay que pues revisar mucho la historia para tratar medio de comprenderlo, aunque todavía por mucho que se lea, por mucho que se investigue, en lo personal yo debo confesar que no entiendo cómo el ser humano puede llegar a tantos extremos y seguir tantos años en este mismo camino, pues oscuro para principalmente esas minorías que tienen todo el derecho también de vivir en paz y tranquilidad. Gracias por el tiempo, Gabriel, gracias por habernos puesto en contexto y habernos ayudado desde tu conocimiento a través de esta cita de éxitos a conocer cuál es la realidad que se vive en este momento en Siria. Un placer, gracias a ti. Son las 10:26 de la mañana. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta cita de éxitos. Vamos a escuchar a esta hora un tema, pero recuerde, tiene nuestro canal de YouTube, Mundo UR Regiones, para repasar esta conversación con Gabriel y todas las que tenemos con nuestros excelentes entrevistados día a día. Mundo UR Regiones también en YouTube, mundour.com es nuestro portal y por supuesto las redes de la emisora, @éxitos931, mi cuenta personal,